Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marina Barroso. Yo soy de Villa La Angostura, provincia de Neuquén. Soy directora y cofundadora de Siga Sostenible, una consultora integrada por un equipo multidisciplinario de profesionales que tenemos un mismo objetivo, ¿sí? Acompañar a emprendedores, empresas y organizaciones a desarrollar nuevos negocios que sean sostenibles, y creemos que es la única manera hoy de llevar adelante nuestras actividades, ¿no? En el ámbito que nos desarrollemos. No hay otra manera de pensar que siempre estar atentos a cómo impacta nuestra actividad, cómo hacemos uso eficiente de nuestros recursos, inclusive cómo está nuestro entorno en cuanto a lo social, ¿no? Cómo se comporta nuestra comunidad. Un poco yo especializándome en lo que es alimentos, ya desde hace más de 13 años. En los últimos 3 años trabajé como consultora particular de la FAO en programas de cooperación técnica con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En realidad la secretaría es la de Bioeconomía y Desarrollo. En programas que tenían que ver y que estaban abocados al Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. En ese espacio he acompañado municipios a diseñar e implementar planes estratégicos de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, y también empresas privadas, ¿sí? Dentro de su cadena productiva, buscar dónde es que se generaban las pérdidas o desperdicios. Ahora vamos a ver la diferenciación, y contribuir de alguna manera a cumplir los objetivos, puntualmente el objetivo 12 de producción y consumo responsable y su meta 12.3. Un poco hoy agradeciendo a este espacio que se me ha brindado. Particularmente quiero agradecer al equipo de Basura Cero. Realmente es el primer Congreso Nacional y han puesto todo para que estemos acá. Personalmente agradezco a Santiago y a Sandra Cardoso por promover mi participación en este panel de orgánicos, y bueno, y traer y poder entre todos, ¿no? Transmitirnos los saberes que es tan importante, ¿sí? Para otros replicar en las localidades y sumar, aunar esfuerzos con el objetivo de la Agenda 2030. Bueno, un poco mi charla de hoy con ustedes y mi compartir experiencias tiene que ver con abordar estos conceptos de pérdida y desperdicio de alimentos, las causas y las consecuencias, y también cómo es el panorama y las acciones que se están llevando en Argentina a través del Plan Nacional. Contarles que, bueno, que como les dije anteriormente, el ODS que involucra esta meta 12.3 de reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, es un ODS que se involucra también con otros de la Agenda 2030, recordemos que son 17, ¿sí? Y el que más ligado está es el objetivo 2, que es de hambre cero, ¿sí? Que justamente busca erradicar el hambre en el mundo, mejorando la nutrición, garantizando la seguridad alimentaria y de alguna manera promoviendo lo que es la agricultura sostenible. ¿Sí? Si vamos, pensamos un poco puntualmente desde las pérdidas y desperdicios de alimentos, ahí ya nos vamos a la meta 12.3 que está dentro de este objetivo y que estipula que de aquí al 2030 va a ser importante reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial, ¿no? A la venta al por menor y a nivel consumidores, y reducir también las pérdidas de alimentos de las cadenas de producción y suministro. Este concepto de definición que ha logrado la FAO a través de expertos se define a la pérdida o desperdicio de alimento como la masa, ¿sí? O la calidad nutricional de alimento que se pierde en la cadena de valor, ¿sí? Desde toda la cadena agroalimentaria, desde el campo a la mesa. ¿Sí? Un poco hablando de lo que ocurre, ¿sí? Cuáles son los impactos y qué es lo que pasa. La FAO calculó en el año 2011, ¿sí? Que el 30% de los alimentos producidos para consumo humano no llegaban a ser consumidos, ¿sí? De alguna manera, los datos muestran cifras reales y bastante duras, ¿no? Si pensamos que 1/3 de los alimentos son desperdiciados anualmente a nivel global, ¿no? Que le cuesta a la economía mundial casi $1 trillón al año, que agrava la pobreza en los hogares, ¿sí? De alguna manera, mientras algunos desperdiciamos o perdemos alimentos en las cadenas de producciones, ahora vamos a ver las causas, cuáles podrían ser, hay gente que no tiene acceso a un alimento seguro.
de alguna manera reduce los beneficios de las empresas y genera el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, repercutiendo de una manera considerable en el clima, ¿sí? En el cambio climático. Recordemos que las pérdidas y desperdicios de alimentos a nivel climático también tienen consecuencias, ¿sí? Atravesando y afectando a otros ODS, como les dije anteriormente. De alguna manera el cambio climático también se verá afectado por nuestra capacidad de producir alimentos. Entonces, hoy lo vemos en nuestro país. Hay sequías en distintos puntos del país y realmente tenemos muchos cambios de temperaturas bruscas, ¿sí? Y elevadas, por sobre todas las cosas. Y no solamente en nuestro país, en el mundo en general. De alguna manera, si tenemos que pensar en qué contribuye a reducir las pérdidas y desperdicios de alimento, de alguna manera reducimos costos de producción y aumentamos la eficiencia del sistema alimentario. Cuando hablamos del sistema alimentario, ¿sí? Hablamos de todos los procesos de la cadena productiva del campo a la mesa, ¿sí? Mejora la seguridad alimentaria porque hay más disponibilidad de alimentos, ¿sí? De alguna manera la nutrición, y contribuye a sostener, ¿sí? A cuidar el ambiente por sobre todas las cosas, ¿sí? La biodiversidad, la naturaleza, los seres vivos, el suelo, ¿no? Cada vez que producimos un alimento, el uso de recursos en cuanto al suelo, energía, agua, ¿sí? Son todos recursos importantes, que si bien muchos son renovables, hablamos de algunos si el suelo no está muy dañado, es renovable, no le damos el tiempo suficiente para que por ellos mismos puedan regenerarse. Entre otras cosas, y ya yendo específicamente cómo definimos a las pérdidas y desperdicios de alimento y conceptualizando de alguna manera esta diferenciación, hablamos siempre de que las pérdidas se dan desde la producción del alimento, desde la cosecha, la captura, ¿sí? De alguna manera, o la faena, ¿sí? Hasta lo que sería el transporte, ¿sí? No incluimos al consumidor final ni al minorista. En esa etapa se consideran pérdidas de alimento y hablamos de desperdicios ya a nivel minorista, ¿sí? Inclusive el consumidor. Y la mayor masa de alimentos comestibles, como vemos ahí, se da como pérdida, ¿sí? Generalmente en la producción primaria por distintos factores que podemos pensar por qué se pierden o se desperdician alimentos. Las causas muchas veces son por distintos factores. Muchas veces se da a lo largo de la cadena alimentaria, como les dije recién, del campo a la mesa, ¿no? Pasa del campo al transporte, almacenamiento, del almacenamiento a la distribución, ¿no? En todos esos eslabones hay personas, hay responsables, ¿sí? Que de alguna manera tienen responsabilidad sobre los alimentos. Y alguna acción, ¿sí? Puede ser por alguna acción, digamos, o falta de ella, puede llegar a haber pérdidas o desperdicios de alimentos. Otra es la mala planificación, ¿sí? De alguna manera, la manipulación descuidada de los productos también son factores para que contribuyan a las PDA. Muchas veces, a lo largo también de toda la cadena agroalimentaria, las condiciones de almacenamiento tampoco son las adecuadas y hace que tenga que, ¿sí? Perderse un lote completo de productos porque se ponen en mal estado, sobre todo aquellos productos que son perecederos. Entonces, esto es algo para considerar, dado que está muy ligado, ¿sí? A la importancia de la aplicación de buenas prácticas y de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, ¿sí? La inocuidad acá no se negocia bajo ningún concepto, ¿sí? Pero más allá de eso, sabemos que la aplicación de estándares de calidad y ayudan y contribuyen a disminuir y a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos. Entre otras cosas, el transporte muchas veces, ya sea porque pierde la falta de frío o porque las rutas a veces están cortadas. Pueden ser factores inclusive externos, ¿sí? Que hacen que por alguna razón los transportes se vean afectados o por daños mecánicos o relacionados con el calor y también haya desperdicios. Otro de los factores son los puntos de venta, ¿sí? Al por menor. Generalmente la temperatura y humedad relativa a lo que están expuestos los alimentos, ¿sí? No es la adecuada. Y eso hace que
obviamente repercute en la calidad, su vida útil se ve afectada, y de alguna manera, ¿sí?, se crean, haya una aceptabilidad del producto como para que sea consumido. Bien, ¿y por qué es importante reducir las PDA, no? Tiene consecuencias ambientales, sociales y económicas, eso sin duda. Las empresas por ahí los ven como una manera de reducir costos, pero también mejora la seguridad alimentaria, la nutrición y justamente contribuye a la sostenibilidad del ambiente. Principalmente, ¿por qué? Porque alivia, se alivia la presión sobre los recursos hídricos, ¿sí?, y reduce las emisiones de efecto invernadero. Recordemos que yo les había comentado que el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero es la causa de la pérdida y desperdicio de alimentos. En este contexto es bastante importante considerarlo, y también porque se supone que para el año 2050 vamos a ser casi 10 millones de personas, ¿sí? Y va a ser muy importante minimizar y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, justamente para aprovechar al máximo los recursos que sustentan ese sistema alimentario. Algo importante, ¿sí?, como para que también se considere el ODS 12 y puntualmente las pérdidas y desperdicios de alimentos tienen huellas ambientales, ¿sí?, impactan en la biodiversidad, en el objetivo 6 que tiene que ver con el agua, ¿sí?, con los recursos hídricos de alguna manera, y tiene 3 tipos de huellas. Algunas que son ambientales y que son cuantificables, a saber cómo son las emisiones de gases de efecto invernadero, la presión sobre los recursos de la tierra, sobre todo la huella en la tierra, ¿no?, por los cultivos, cómo se está usando la tierra muchas veces para los monocultivos. Y por otro lado, la presión sobre los recursos hídricos, ¿sí? Y todo eso de alguna manera afecta a la biodiversidad. Día tras día, un montón de especies mueren porque los ecosistemas se ven afectados, ¿sí? Hablando a grandes rasgos, podemos hablar de consecuencias del desperdicio y que tiene que ver con los recursos derrochados, las emisiones de gases de efecto invernadero, el despilfarro y la contaminación, ¿sí? Y es todo lo que nosotros tenemos que pensar para transformar y para pensar otras formas del uso de la materia y la energía. Bien, la meta 12.3 nos propone esta pirámide invertida para abordar las PDA, la reducción de pérdida y desperdicio de alimento, y nos invita un poco, ¿sí?, a usar estrategias de prevención primero, ¿sí?, siendo la opción más deseable siempre prevenir, reducir las pérdidas y desperdicios de alimento. Esto muchas veces se logra a través de la concientización y la sensibilización a la comunidad en general, ¿sí?, sobre los impactos de las pérdidas y desperdicios de alimentos. En segunda medida, la estrategia es el aprovechamiento, de que todos los restos de alimentos y los alimentos que puedan ser rescatados para consumo humano o que puedan ser, de alguna manera, aplicarle alguna tecnología para aumentar su vida útil y que sea consumido por humanos, sería el aprovechar y para redistribuir esos alimentos para consumo humano. Luego, para consumo animal, también para redistribución, y recién de ahí va a saltar a la estrategia que sería de utilización, ¿sí?, donde el reciclaje ahí toma su partido y tiene que ver con lo que todos hoy conocemos en la elaboración de compostaje, ¿no? Y entre otras cosas también aprovechar esos residuos para digestión anaeróbica, como la generación de biomasa, por ejemplo. Luego pasamos también a una parte entre la utilización y el descarte, que es incinerar residuos, pero siempre hay que buscar alguna manera de recuperar ese residuo a través de energía, ¿sí? Que esa incineración sea a través de la recuperación de energía. Por último, lo menos deseable es enviar los residuos, ¿sí?, a un relleno sanitario o a un vertedero, ya que eso es lo que realmente impacta significativamente, provocando gases de efecto invernadero y poniendo en riesgo de alguna manera, nuestro ambiente.